¿Y ahora qué pasó? Hola gatos, todos, buenas noches. Hola gatos. Parece que se desconectó nuestra moderadora el día de hoy y presentadora. Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando con nosotros esta noche. Aquí como todas las noches, los mismos gatos en las principales redes sociales. Acuérdense que seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Hoy tenemos como todas las noches un gran invitado. Estamos esperando que se conecte Natalia, que va a moderar el día de hoy, que probablemente tuvo problemas de conexión como nos pasa casi que a diario. Quisiéramos, antes de presentar al invitado en la noche de hoy, hacer lo que hacemos todas las noches, que es apoyar esos emprendimientos, esos restaurantes que se han visto a gatas durante esta cuarentena. Así que, Héctor, ¿por qué no nos cuentas a qué restaurante estamos ayudando hoy y qué maravillas producen? Maravillas, tal cual, Gabo. Buenas noches, gatos. Hoy vamos a hablar del artesano. No hemos hablado de esta categoría. Hacen helados como paletas, helados 100% naturales, artesanales, y hacen domicilios a cualquier parte de la ciudad de Bogotá. El emprendimiento surge a partir de la situación del COVID y las habilidades en repostería que tiene. Esto está dicho por el que me mandó la información, que lo va a decir en tercera persona porque está bonito. A partir de las habilidades en repostería que tiene mi mamá. Siempre quiso tener un negocio de postres y esta fue la oportunidad perfecta para darle un empujón a la decisión de emprender. Hacen helados de mora, lulo, coca, coco, limón, fresa, feijoa, chicle, mango biche, una paleta de mango biche con sal, guanábana, maní, etcétera, etcétera, etcétera. El artesano, qué delicia que a uno les lleven helado a domicilio. Qué delicia, el artesano, no se los olviden. Y queremos recordarle también a todos los gatos que nos siguen a esta hora y a nuestro invitado que como todos los miércoles transmitimos también de la mano con la Línea del Medio, así que queremos agradecer muy especialmente a la Línea del Medio y a Laura Gil por abrirnos también esta posibilidad. Recuerden que hoy transmitimos no solo a través de las redes de los gatos, sino también a través del portal de la Línea del Medio. Yo creo, gatos, que hoy tenemos un invitado de primera línea, de esos que no necesita muchísima presentación, exgobernador de Nariño, ex senador de la República, una de las figuras emergentes del Partido Verde, y dígame usted, Camilo Romero, si también puede ser un futuro candidato presidencial. Nosotros aquí todas las noches hablamos un poquito de política, un poquito de lo que está pasando en la coyuntura y tenemos una sección o una línea de programas que llamamos Colombia 2022. Una serie de programas para presentar a aquellas personalidades que muy probablemente van a tener incidencia en las elecciones de 2020-22. Así que yo no sé si gatos estén de acuerdo en saludar al invitado de hoy. Bienvenido a esta sala, Camilo Romero, y cuéntenos un poquito. ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué ha pensado? Y así podemos abrir el debate. Bueno, ¿qué hubo, gatos, gatas? Qué gustazo. Gracias de verdad por la invitación. Ya me habían hablado de ustedes. Y un felino, ok. De verdad, ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Felino, el gato Romero? Felino, no, Felino Romero. ¿Felino Romero? Bien, está bien. Camilo está mejor. Camilo. Bueno, un gustazo, de verdad. He visto ya pasar por acá y desfilar por los gatos, pues cuando me cruzaron la invitación ya hace unas semanas, no habíamos podido concertar, pero qué bueno que se dio al fin ahora. He visto mucha gente de la opinión nacional pasando por las garras de estos gatos, así es que muy contento de estar aquí. Y claro, ustedes la lanzan de una vez de entrada. Primero yo quería saludarlos, estar como más tranquilos y no meternos en ese agite tan bravo, pero ya que nos convocan, nos provocan, nos incitan para esto, yo he pensado que, más que pensado, ya había empezado un recorrido por algunas regiones de Colombia. Esta pandemia nos puso un freno de mano total a todos, pues, y a nosotros en esta tarea. Habíamos alcanzado a ir a Quindío, un ejercicio muy bonito, en algunos municipios de Cundinamarca. Fuimos a Antioquia, que para mí era como un asterisco, digamos, yo tengo 2 asteriscos ahí pendientes, se los confieso. Uno en nuestra región Caribe, ¿no? Para un tipo andino, y otra, Antioquia. Pero fue genial lo de Antioquia, 3 días de un trabajo desbordado de 6 de la mañana a medianoche,
Yo salí allá con un cuento diciéndole a los paisas, ahora sí me voy preocupado cómo estará de grave la situación de este país, que hay tantos paisas oyendo un pastuso, ¿no? Pero muy chévere, digamos, muy buena onda, muy gratificante. Y esta pandemia nos puso ese freno de mano. Digo esto para decir primero que lo pensado era salir a hablar con la gente, ver cómo están las cosas. Yo veo sin duda alguna un cansancio de la ciudadanía en lo que está en el escenario, en el mapa. Yo mismo lo he dicho, me niego a un escenario 2022 igual al 2018. Me parece hartísimo, aburridísimo. Creo que vale la pena intentar otras cosas. Pero primero estaba esto de recorrer el país. Segundo, me parece que antes que hablar de personalismos está hablar de propósitos. Me parece bueno eso. Un propósito que nos lo puso la humanidad, la vida, el mundo, qué sé yo, esta pandemia, pues, primer propósito vital, salir vivos de esta pandemia, salir lo menos mal librados posibles. Segundo, un propósito fundamental, ojo, que no solo estamos ante una ilusión de unos pocos de cambio, de transformación en este país, no, estamos ante una decisión de cambio que ya han venido tomando los colombianos en las urnas, donde corresponde en democracia, y que eso nos daría una mayoría importante para que después de 200 años de una lógica de poder, de una lógica de gobierno, llegue al fin un gobierno alternativo, democrático, progresista, ciudadano, como lo quieran llamar, pero que finalmente represente más a esas mayorías nacionales. Yo creo que entonces, propósito vital, propósito fundamental. Tercero, unos propósitos comunes. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? 12 millones de colombianos, no podemos depender de el ánimo de dos gatos, es decir, para hablarlo en estos términos. No puede ser que dos gatos no se pusieron de acuerdo y la esperanza de millones de colombianos quedó frustrada porque esos liderazgos, esos personalismos no son capaces de juntarse. Entonces yo creo que primero es el diálogo, plantearnos estos propósitos comunes. ¿Cuál? Ejemplos, digamos, la paz, un propósito común para este sector, digo, de la población colombiana, un propósito común vital, la defensa ambiental, la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, la defensa de lo público, ahora en medio de esta pandemia, qué bueno sería esa defensa de lo público. Y cuarto, ya hablaríamos de los personalismos, después de hacer este recorrido, de hablar, que ahora lo estoy haciendo vía virtual, es una esclavitud total, no hay tiempo ni de ir al baño en una reunión a otra. Estaba ahora conectado con gente de Yarumal, Antioquia, justamente. Y pues nos daría el chance de decir, bueno, vamos a meternos con una claridad. Si nos metemos, va a ser para sumar y para multiplicar. Ya no se puede dividir más esto. Yo creería que estaríamos es para un esfuerzo en que podamos interpretar una voz de la ciudadanía en Colombia, de lo que yo he llamado una nueva ciudadanía en este país, que la veo activa, propositiva, que está lista al debate, y que luego finalmente sea la ciudadanía, es decir, los gatos del común, pues como un gato cualquiera como Héctor, nos defina la suerte de quién puede representar ese sector de la opinión pública o política de Colombia. Ese gato cualquiera, Camilo, tiene una tía que es mi tía Gertrudis y no sé si no preguntarme cosas. Ahí me está chateando, qué pena que me suena que, uy, pero es que el doctor tiene una voz de locutor impresionante, que si no llega a usted a esperar alguna cosa, de locutor le iría muy bien o de actor de novela con esa voz de galán. Camilo, mi tía Gertrudis. De doblaje. De doblaje, sí. Pero de doblaje de galán, pero galán de novela, ¿no? Galán de novela. Gracias por la caridad. Sí, no me malinterprete. Camilo, me dice mi tía Gertrudis, pero si él ya gobernó en su casa, en Nariño. Chévere que ahora gobierne en la casa de Nariño. Pues haciendo alusión a esto que usted dice que, bueno, eso es la contienda que viene. ¿Qué le dice usted a mi tía Gertrudis después de que aclaró lo que estaba diciendo? Pero ¿qué le dice usted a mi tía Gertrudis? Le tiene que responder porque es una talla. No, dale un abrazo primero. Segundo, que gracias por eso. Uno no sabe si en esto agradecer o uno sabe si la gente que le desea a uno esos caminos de la tía Gertrudis, por ejemplo, son amigos o enemigos, ¿no? Que lo metan a uno en esta vaina y uno sigue, insiste, persiste, como si no supiera de lo que se trata. Eso realmente va en contra de los derechos humanos. Cuando uno se mete en esas tareas, digamos, es increíble la cantidad de temas, de trabajos y demás. Pero muchos han sugerido eso, de Nariño a la casa de Nariño, digamos. Y nosotros estamos dispuestos a ese diálogo, les cuento. Hemos venido construyendo eso. Es más,
hay mucha gente, no solo del Partido Alianza Verde, de otros colectivos que han estado con una simpatía bonita. Yo siento que los tiempos también van cambiando y esto que he llamado una nueva ciudadanía se ha venido expresando. ¿Y de qué manera? Digamos, esta posibilidad que tenemos ahora de estar acá reunidos los 6, de mucha gente viéndonos, era impensable hace 15, 20 años. Esto no era ni siquiera pensado y hoy estamos en esta virtualidad, pues, y mucha gente conectándose. Esto nos ha dado paso a una nueva relación, a una nueva dinámica de los seres humanos, una nueva relación social, una nueva relación política, por supuesto. Así es que, tía Gertrudis, bienvenidos será usted sin duda la mayorcita de la nueva ciudadanía, pero hagámoslo. Camilo, hay muchas personas que están ansiosas por conocer no solo la aspiración, ya porque muchas personas saben y además la apoyan, pero hay otros ciudadanos que tienen varias preocupaciones con respecto a la candidatura de Camilo Romero al 2022. Una de esas preocupaciones es la cercanía de Camilo Romero con Gustavo Petro. Y la segunda preocupación es el partido por el que va a aspirar. ¿Qué nos dice Camilo Romero respecto a eso? Pues digamos que son dos preocupaciones legítimas, tal vez vistos desde otro lado, algunos dirían mi cercanía con Fajardo y los tibios. Eso depende de quién lo mire, digamos, en este país que ha tenido tanto, digamos, tanto atropello en la acción política, tan fuerte en la acción política, pues hay versiones de todo, ¿no? Hay quienes nos acusan de una cosa y justo de la otra nos acusan otros. Nosotros, pues, estamos en la construcción de un camino, de eso que hemos llamado una nueva ciudadanía, que la sentimos vigente, viva, que ha permitido el desenlace en momentos coyunturales de elecciones como las del año pasado, de hombres y mujeres defensores del ambiente, animalistas, que antes no estaban en el escenario político. Siento que Colombia y la ciudadanía, sobre todo, más que los liderazgos políticos, la ciudadanía ha empezado a comprender que es posible unirse, juntarse por causas ciudadanas y no dividirse por posturas ideológicas. Entonces yo creo que hay que plantearles una claridad a quienes manifiestan esas preocupaciones. Uno, nosotros tenemos unas caracterizaciones que nos dan algunos sellos de garantía con la gente. Yo pasé 4 años por el Senado y 4 años por la gobernación y hemos mantenido una acción política coherente con lo que hemos sido desde el inicio. A propósito, nuestros inicios fueron bastante irreverentes. Se llamaba el movimiento Tienen Huevo, ¿no? Así empezamos nuestra acción política. Políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno tienen huevo. Y a propósito, ¿quién es el que maneja allí las cositas pertinentes justo cuando se va hablando? Listo, entonces, ¿cuántas tiene? Dígame eso. No, de estos, se pregunta si tiene un huevo. No, él es una persona que está conectada. Okay, nosotros nos anunciamos acá. Entonces, digamos que, pero es la pertinencia del momento, digo. Entonces, mire, ¿qué nos pasó en el Senado de la República? Cuando llegamos allí, llegamos en esa expresión independiente. Yo recuerdo el colectivo se llamaba Vamos Independientes, para llegar a ser el senador más joven de Colombia del 2010 al 14. Por supuesto, estaba en una complejidad de partido, era el Polo Democrático. Y lo digo una complejidad por sus dirigentes. Yo admiro y respeto muchísimo a los militantes del Polo, a quienes votan por el Polo, finalmente quieren un cambio para este país. Pero yo no pude con muchos de sus directivos y finalmente ese Polo se fue acabando, ¿no? Hay unas expresiones importantes hoy, por supuesto, de la acción política allí en ese partido. Creo que ustedes entrevistaron a Robledo hace poco. Ahí mirando lo que ustedes hacen también antes de meterme con estos gatos. Y veía entonces, digo, que desde el Senado de la República lo que hicimos fue una expresión ciudadana que lo que buscó no fue acomodarse en el Senado, no fue quedarse en el Senado, no era ver cómo nos metemos en la rosca del Senado, era ver cómo desde allí le hablábamos a un país para construir una posibilidad de un proyecto de mayorías nacionales para Colombia. Y claro, entonces nos fuimos con la propuesta de la revocatoria del Congreso, imagínense, siendo congresista, ver cómo recogíamos firmas de los colombianos para intentar algo que me parece democrático, no solo elegir, sino también la posibilidad de revocar. Eso le estábamos jugando. Así es que hemos tenido una caracterización propia, esto para responderte claramente, que nosotros hemos tenido charlas, conversaciones, diálogos, pero tenemos un criterio y una postura. Se las voy a traducir un poco. Nadie podrá decirnos ni mamertos, radicales, izquierdosos y a la izquierda la pared, ni nadie podrá decirnos tibios, jabonosos, indefinidos. Si hemos tenido posturas, criterios, yo creería que en eso tan harto, tan anticuado de izquierdas, derechas, nosotros preferimos ser vanguardia, es decir, estar al frente, estar adelante, ir proponiendo cosas como las que hicimos en Nariño, un gobierno distinto, las ideas de un nuevo gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa. Le respondo
Antes de la pregunta de Melissa, es antipático jugar aritmética electoral, pero un escenario muy probable es que a personajes como usted le toque elegir entre Petro o Fajardo, que ya, de acuerdo con el mismo Fajardo, en este programa y en muchos programas ha señalado que ni por el Chiras sería con Petro en el 2022. Y eso es una disyuntiva aparentemente muy complicada de adoptar. Si usted hoy tuviera que escoger Petro o Fajardo, ¿con quién se va? Con los gatos. Es decir, sí, mire, hermano, es decir, con los gatos. ¿Por qué? Es que justamente a eso me refería al inicio cuando decía no puede depender la esperanza de millones de colombianos en dos gatos. Es decir, vamos con la mayoría nacional. Si tenemos ya la posibilidad, no solo, insisto, de voluntad, sino numérica, que los números nos dan la razón, que puede haber 12 millones de colombianos dispuestos al cambio. Hombre, tenemos es que irnos hacia allá. Es decir, tenemos que avanzar hacia ese camino de un diálogo con la ciudadanía, porque aquí además hay que aclarar que elección tras elección es un escenario distinto. Así haya personajes tan fuertes como los que ustedes me señalan, pero no pueden pasar por la Caracas con 60 y algo, pues, en una prendería diciendo dónde están mis 4 millones de votos que saqué. Es decir, en una ciudadanía como la nuestra, como la colombiana, cada vez más dispuesta al diálogo, a la construcción, a la crítica, pero finalmente a este ejercicio democrático, nadie puede arroparse ya una cantidad de votos para decir tengo 4, tengo 8 millones. Yo creo por eso que el diálogo es con la gente y con la ciudadanía. Usted lo dijo claramente. El gato del medio ha dicho, para llamarlo de alguna manera, pues, el gato del medio ha dicho no voy con el gato de la izquierda. Y el gato de la izquierda se ha dedicado en una cosa enfermiza contra la alcaldesa de Bogotá, hay que advertirlo, dándole palo, pero más que cualquier uribista, ¿no? Entonces usted ve eso y dice, oye, pero ¿vamos a depender entonces de estos dos personalismos para ver cómo juntamos la esperanza de esos 12 millones de colombianos? No la veo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con todos los gatos, no con dos gatos. Creería que allí es donde está la jugada genial que tenemos que hacer ahora. Por supuesto, ellos son muy conocidos, pero también tienen sus techos. Lo nuestro es una propuesta que irá caminando en su sendero, digamos, que es esto de la nueva ciudadanía, y que más adelante tendremos que definir muchas cosas. Pero lo importante es no quedarnos en la mecánica de ver cómo se junta el uno con el otro. Ahí perdimos los colombianos, ojo con eso. Si nos quedamos en la mecánica de que tenemos que sumar a este con este, nos jodimos. Es decir, eso ya está claro que por ellos tomaron la decisión de no juntarse. Digan lo que digan, uno diciéndolo abiertamente y el otro atacando de esa manera a la alcaldesa de Bogotá. Podemos tener diferencias, pero no me pueden poner a Claudia, pues, como una vieja sin historia, sin criterio, cuando ha ayudado a desmantelar el parlamentarismo en este país y se ha dado unas pelas gigantes también en Colombia. Entonces yo creo que hay que tener una ponderación en eso. Camilo, y en ese mismo sentido, si usted dice, bueno, yo voy a hablar con todos los gatos y se fueran a alguna consulta, y si le tocase en ese momento apoyar al gato de la izquierda, que tiene este tipo de política que es bastante personalista y que yo concuerdo con usted en que le hace mucho daño a la democracia, va a seguir apoyando esa forma y esa calidad o esa forma en la que se hace política en el país y que tanto daño le está haciendo, no solamente porque nos está dividiendo, sino que le está haciendo mucho daño al debate. ¿Usted lo apoyaría? A ver, la gata Laura está de acuerdo conmigo, pero me regresa a lo que quiere saber, pues. No, yo creo que esos son momentos. Mire, para mí lo que hay que desatar es que haya varios en ese escenario. Ojalá salgan más. A mí me parece que es inconcebible que no haya una mujer desde el sector alternativo jalonando, motivando lo que puede ser una gran consulta. Y esas serán decisiones que tendremos que tomar más adelante. Es decir, no puede ser el mismo Camilo de hace 10 años el que está hablando ahora que el que estará en 2 años. Es decir, tendremos escenarios distintos. Hay que ver qué ocurre, cuál es el mapa que tenemos allí, pero por supuesto siempre intentando, lo digo desde mi punto de vista, ya ojalá que no haya más estigmatizaciones pues como las que hemos visto, sino que haya una posibilidad de sumar, de multiplicar y que en eso podamos aportar nosotros. Y ya veremos, insisto, qué es lo que viene. Yo lo que sí creo es que ya están definidos unos sectores más de centro-izquierda, hay unos movimientos independientes, que por supuesto he conversado con muchos de ellos, está una centro-izquierda, digo, una izquierda y un aparato, un establecimiento
que representan muy bien los que ya sabemos y han tenido el poder en este país. Ese discurso suyo, Camilo, con las buenas noches y buenas noches a todos los gatos que nos ven a esta hora, como Melissa Chadid, como Camilo León, como David Guzmán, como Henry, Federico Nicolás Telles, entre otros, pues suena muy chévere. Y yo pues creo profundamente y entiendo que ese es el discurso que por supuesto tiene que manejar un candidato, porque usted quiere que voten por usted y por supuesto no por otro más. Sin embargo, no nos digamos mentiras, Camilo. Usted es un gran candidato, pero hay otros que tienen un camino más adelantado. El senador Gustavo Petro obtuvo 8 millones de votos. Sergio Fajardo no pasó a la segunda vuelta por un pelo y marca de primero en las encuestas. Y pues veo coherencia en usted y vemos todos coherencia en usted en el sentido de que se necesita una gran coalición, un poco para unir a Colombia, para salir de la polarización, para lograr cerrar brechas sociales, para recuperarnos del coronavirus, para reactivar la economía. Entonces, si la premisa, si eso es así, le entiendo bien que la premisa es, primero Colombia, hay que defender una gran coalición para que no volvamos a quedar en la situación del 2018. No se lo pongo en nombres porque entiendo que lo pongo en una situación difícil, pero usted, digamos que de qué lado se inclinaría mejor, y qué pena con los gatos que me señalan el TikTok, pero ¿qué lado se inclina? La pregunta más larga de la historia de la humanidad. Bueno, él sigue hablando, ¿sabes? Sigue hablando. El lado de la izquierda democrática o radical para otros, como el Polo Democrático al que usted perteneció, del lado del Partido Verde, que trata de ubicarse un poquito más hacia la centroizquierda, llegaría a un acuerdo con un sector de centroderecha como Federico Gutiérrez y lo invitaría. Cuéntenos por dónde se inclina, dónde está usted parado ideológicamente. A ver, ¿usted es izquierdo solo de apellido? Yo soy de centro y soy izquierdo de apellido. Ya, bueno. Venga, le cuento, gato. A ver, yo lo que creo es que ustedes siguen insistiendo, es decir, yo sé que estoy con unos gatos un poco de la comprensión moderna de la acción política, pero los veo muy apegados a lo viejo. Dígame usted si es de derecha, de centro, de izquierda. Es decir, primero lo encasillo y después veo qué hago con este gato. Es decir, una trampa para gatos, más o menos, es lo que me ha planteado aquí nuestro amigo izquierdo. Yo lo que le planteo es, ¿con quién se habla? ¿Con quién se habla? Porque la política es de acuerdos y de consensos. Por eso le digo, yo creo que hay que desatar primero un diálogo con la ciudadanía. Si no hacemos eso, nos equivocamos. Mire, a ver, ¿por qué se lo digo? Yo estuve para la campaña del 2010, ya estaba metido en el Polo Democrático y se intentaba hablar de la unidad de Carlos Gaviria, de Petro, de Robledo, estas cosas que dependen de personalismos. Oído con eso. ¿Y por qué llegamos con el nombre de Vamos Independientes al Polo? ¿No? Era una expresión distinta, simplemente eso, y tenemos el derecho a hacer una acción política distinta en este país. Hablar con muchos, hablar con todos. Allí, ¿qué hicimos? Hablar con todos los del Polo y decirles, hombre, júntense, hagan esta vaina. Perdí 7 días de mi vida, una semana de mi vida, intentando la unidad de los del Polo. Y cuando decíamos vamos independientes, es que yo entré al Polo en un momento, hermano, en el que tocaba entrar agachados porque las silletas volaban de lado a lado. Ese fue el Polo en el que yo entré. Entonces salí espantado de allí. Es verdad, se terminó dividido. Entonces, seguir insistiendo, cuando usted lee una entrevista de un gato en un medio de comunicación, ve las posturas del otro gato, es evidente que esos gatos no se van a juntar, al menos pues en ese ejercicio de una consulta, que sería lo deseable. Listo, ese escenario está, es el de ellos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Insistir con la ciudadanía en un escenario de vanguardia, en un escenario que debe estar al frente, que debe estar adelante, en un escenario que no parta de esos viejos paradigmas y que sea capaz, por supuesto, de hablar con los distintos sectores. Pero, a ver, les cuento esta anécdota. Me reuní, tuvo que ser enero o principios de febrero de este año, con 2 de estos gatos que están en esta jugada. Uno de esos gatos, el ingeniero Rodolfo, terminamos conversando y me dicen, oiga Camilo, convoque usted pues a todos esos gatos que estamos sonando, a ver qué es, qué vamos a hacer, tal, pero ponga un requisito en la entrada, en la puerta. Usted se para y coge al gato y le dice, bueno, usted viene, sincronizado el ego con el yo interior para que pueda entrar a la reunión, ¿no? Me decía así Rodolfo, sincronizado el ego con el yo interior. Entonces yo le dije, hombre, mejor hagamos una consulta, hermano. Es decir, esto no puede ser posible sin una consulta. Así es que yo creo que son distintas expresiones, pero que tendremos que más allá, insisto, de intentar juntarnos el uno al otro, que sea la ciudadanía la que define y la que decide.
Yo creería que como están las cosas, vamos a ir a una primera vuelta en donde habrá una consulta de izquierda, habrá una consulta de centro. Bueno, siguiente pregunta, listo. Pero le digo esto, he hablado con varios de esos gatos y seguiré hablando, pero mi esperanza no está en poderlos juntar a ellos y en la sincronía del ego con el yo interior. En concreto es eso. ¿Quién aterriza los egos y el yo interior? La ciudadanía. ¿Dónde? En una consulta. ¿Cómo? Con votos. ¿Y quién define? La gente. Y entonces allí se tendrá que definir muy posiblemente una primera vuelta en la que habrá un sector de izquierda, un sector más de centro izquierda y otro sector del establecimiento en Colombia. Eso se ve previsible y habrá que ver qué pasa en esa primera vuelta. Camilo, antes de ir con Juan, que lo voy a pisar descaradamente, pero cuando habla de encontrar propósitos comunes, a mí se me viene algo a la cabeza y es, ¿cómo va a ser Camilo Romero para llegar a todas esas regiones de Colombia donde hoy es desconocido? Porque sabemos que hizo un trabajo fantástico, maravilloso en Nariño, en Cali tiene unos sectores bastante interesantes y en Bogotá, por supuesto, pero ¿cómo hacer Camilo Romero políticamente, no estoy hablando programáticamente, para llegar a estos sectores? Mira, el ejemplo que acabo de decir ahora, que venía de varias conexiones, estaba hablando con gente de Yarumal en Antioquia, yo no he visitado el norte de Antioquia. Anoche hablaba, ayer en la tarde, estábamos en una reunión de FESCOL y una persona me decía, Camilo, te preguntan en Guaviare y en el Cauca. En Guaviare, sí, las mujeres feministas de Guaviare. Un antropólogo que hace parte de la acción política, ha sido candidato al Senado y demás, en su ejercicio profesional, me buscó a inicios de este año o a finales del anterior a decirme, oiga, Camilo, ahora sí hablemos, hermano. Y vengo a hablar con usted y estoy aquí sentado no porque oigo su nombre en Cali, como dice Natalia, o en Bogotá, sino porque estaba en el Magdalena Medio, allá metido, hablando con un pescador. Solo estaba la lancha, el pescador, su pantaloneta y yo, conversando y empezamos a hablar de política y el tipo me menciona su nombre. Así es que yo no sé hasta dónde, digamos, haya un desconocimiento en varias regiones de Colombia, digo por territorio. Por supuesto, por cantidad de gente y de la ciudadanía, estamos seguros que nos falta muchísimo para ese nivel de reconocimiento de estos otros personajes. Pero allí entonces se convierte en una dualidad muy bonita. Primero, estos personajes ya son totalmente conocidos y ya sabemos los techos. Es decir, ya sabemos hasta dónde llegan. Y dos, lo nuestro que tendrá que ser necesariamente metidos en una acción como esta, una novedad política, que nos va a permitir ir creciendo en el camino y saber más adelante cuál es el techo. Así es que eso que se convierte en una preocupación para ti, Natalia, que la entiendo, y de entrada es así, se convierte también en una potencialidad a futuro en una campaña. Es decir, es que la novedad política, por supuesto que va a impactar, y más como vamos a hacer esta acción que ya les contaré, porque estamos construyendo una plataforma bonita, una red bonita, de lo que se llamará Reset. Ese será el nombre. Hay que reiniciar esto. Ok. Juan, no te escuchamos. Juan. A ver, María. Oiga, se ve muy bonito ese reset ahí en rojo, ¿no? Yo me imagino. Le dimos ideas. No, es un botón rojo. Esa idea la tengo hace 12 años, se los confieso. Después de Tienen Huevo, el poshuevo era Reset. Un movimiento ciudadano. Tenía un botoncito rojo, decía Reset allí, es más o menos decir algo como, si no presionas no pasa nada. Y el reset es claro, el sistema ha fallado, y cuando un sistema falla hay que reiniciarlo. Y dicen que los poshuevos son, y dicen que los poshuevos son fantásticos, Juan. Bueno, ahora sí con micrófono abierto. Camilo, yo quería preguntarte, esta idea recoge un poco la pregunta que dijo Betty, que estaba en redes con nosotros, que dice Roxana, tampoco es de mi autoría, alguna vez en su momento se la escuché a Laura Herrera, y tiene que ver con el tema de, creemos que de pronto el centro va a jugar un papel muy importante en las próximas elecciones, pero nadie ha podido capitalizarlo políticamente hablando. Entonces, digamos, ¿cuál sería esa apuesta para realmente salir de la polarización derecha-izquierda, jugarle a un centro, pero que de verdad se pueda posicionar y sea una verdadera alternativa de gobierno? O sea, ¿qué está faltando para que esta alternativa polite pueda, digamos, llegar al poder y gobernar? Yo creo que esa pregunta es para otro gato, en concreto, digamos. Con quien están hablando, pues les he planteado una dinámica distinta, un ejercicio de vanguardia, de innovación política, si se quiere. Hace 5 años hicimos la escuela
Escuela de Innovación Política en Los Verdes. Creo que Natalia tal vez alcanzó a ver algo de eso que hicimos, de la Escuela de Innovación. Hace 5 años, digo, eso era pues, una novedad que ni siquiera le entendieron en el partido. Pues ahora vamos a retomar. No la alcancé a ver, no alcancé. No. No, yo me fui. ¿Fuiste antes? Me fui como unos 6 meses antes. Me perdí lo bueno, Yo creo que fue una experiencia muy bonita. En 6 meses logramos hacer esa escuela de innovación que pretendía que, en 2 meses juntar 5.000 personas inscritas. A los 2 días teníamos 6.000. Sí, por supuesto que hay un público y una gente que quiere una acción política. Entonces, yo no me quiero referir al centro, a la derecha. Para nosotros es innovación política. Es más, cuando surge ese término y surge el tema de innovación política que lo imponemos nosotros en Colombia, pasa algo chévere, gatos, y es esto. Es que me voy a Chile a un encuentro de una gente de Asuntos del Sur y quieren saber ustedes la diferencia de un argentino y un pastuso. Es facilísima, mire. Llegamos a Chile, estuvimos ahí. Chiste. Oiga, no me lo pido. Cuéntalo. Este gato cualquiera es un jodido. Ya lo veo. A ver. Mire, llegamos allí y planteamos lo de innovación política. Un argentino, que es un amigazo, Matías Bianchi hoy, nos recibe un poco inquieto, un doctor, escrito libros de democracia en América Latina, etcétera. Y dice, ¿y ese término de dónde sale? ¿Qué es esa cosa de innovación política? ¿Ustedes de qué cargo están hablando? ¿Dónde están las bases teóricas de lo que ustedes están diciendo? Presentamos nuestra escuela de innovación, tal, chévere. Pues el pastuso se fue casi al Ecuador, ¿no? De gobernador de Nariño. Y este argentino nos ayudó a montar la red de innovación política de América Latina, que existe. Está la Academia de Innovación Política y firma todos los convenios con la OEA y demás, hablando de innovación política para América Latina. Entonces, digamos, la diferencia de un pastuso y un argentino en esa acción concreta está allí expuesta. Nosotros, entonces, creemos en la posibilidad de esa innovación política. Por eso, entiéndanme un poco mi afán de no dejarme encasillar como cualquier gato, para que ustedes digan, listo, este gato es de acá. Cuando hacemos innovación política, pues no estamos dispuestos a pagar ese costo. Porque pagar ese costo es borrar parte de lo que hemos hecho, que además se los digo de manera clara, nos ha correspondido 2 características. La primera, ser vanguardia. Cuando hicimos Tienen Huevo fue 9 años antes de los indignados en el mundo. Nosotros decíamos en el 2001, 181 años después del grito de independencia surge el grito de indignación. Tienen Huevo. Esa era nuestra consigna ya cuando éramos jóvenes a los 25 años. Nos ha correspondido ser vanguardia cuando hicimos la revocatoria del Congreso. Ya sabíamos el ambiente ciudadano. Listo. TikTok. No, pero izquierda, centro, derecha e innovación política. ¿Usted cree, Camilo, que el tema de la pandemia era... Una cosita antes. Ser vanguardia 1 y ser un ejercicio de contrapoder y nuevo poder. Eso nos ha correspondido, digamos, 2 características claves. Ser vanguardia, cuando hicimos eso de la revocatoria, por supuesto ya era midiendo el pulso de la ciudadanía que luego se desborda en la consulta anticorrupción, que era otro mecanismo de participación ciudadana como el que proponíamos con la revocatoria del Congreso. Mucho más contundente esta, por supuesto, con una lideresa fuerte como Claudia, ya en la acción. Entonces, esas 2 características me parecen claves. 1, ser vanguardia, y 2, ser un ejercicio de nuevo poder. Primero, Camilo, Gabriel. podemos estar de acuerdo que por primera vez las elecciones de octubre dieron una muestra de esa nueva voz de la independencia en Colombia y seguramente el tema del COVID va a ser ese empujón final. ¿Qué riesgos hay? No solo de capitalizar políticamente, sino de que se abran discursos populistas frente a lo que va a tener que vivir el pueblo colombiano en una etapa de desempleo, de miseria, del hambre. ¿Cómo no caer en la tentación de avanzar discursos populistas para obtener réditos electorales? Y eso, digamos, que así no lo encasillemos en un espectro de la centro-izquierda va a ser el tema de la campaña del 2022. Podemos estar de acuerdo con la paz, la construcción de paz, pero el escenario cambió. Y la balanza parece favorecer a la centroizquierda. ¿Cómo no caer en el populismo? Yo le entiendo legítimamente su inquietud, su pregunta y su preocupación. Para mí es otra. Es que en Colombia no dejaron ni siquiera surgir el populismo. Es decir, digamos, vamos a hablar aquí de lo que he dicho, una lógica de poder y de gobierno para responderle a Gabriel, pero darme un chance también de explicar mis posturas políticas.
Sin duda alguna, Gabriel, estoy convencido que quienes han gobernado a Colombia han logrado convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo. Ese es el resultado. Díganme lo que quieran, lo que deseen desde cualquier orilla política. Han logrado construir una vergüenza para Sudamérica, el país más desigual de Sudamérica y uno de los más desiguales del planeta. Eso es lo que tenemos hoy gracias a esta democracia. Esto es un poco, Gabriel, para decir que entiendo la preocupación legítima suya como ciudadano responsable y demás, pero la realidad política de nuestro país ha sido de quienes han gobernado a Colombia aniquilando, es decir, desde una postura inteligente, muy bien puestecita, de la democracia más antigua de América Latina, pero criminal. Eso hay que advertirlo. Aquí nos mataron a Rafael Uribe de un hachazo en Bogotá, aquí nos mataron a Jorge Eliezer Gaitán, aquí para 1990, no nos digamos mentiras, lo digo con ironía y con dolor. No hubo elecciones, hubo eliminatorias. Mataron 4 candidatos presidenciales. Esa es la democracia que hemos tenido. Por supuesto, no estoy diciendo que sea deseable el populismo, pero mientras en América Latina se vivía y se dejaba vivir expresiones políticas como el populismo o las dictaduras, en Colombia se pasaba con la democracia más antigua de América Latina. Una democracia sin corazón, sin alma, sin voluntad, sin vocación para las mayorías nacionales. Así es que entiendo, digo, esa preocupación, Gabriel. Será tal vez inevitable que eso ocurra, no estará a cargo nuestro, pero tal vez eso pase y pase desde populismos de un lado o de otro, o de los dos. No es deseable para una democracia fuerte, pero lo que quiero decir es cuánto nos falta para una democracia en serio. Y esto de la pandemia no es lo que desata una crisis, sino que es lo que visibiliza un carácter y una lógica de poder y de gobierno en Colombia. Yo la traduzco de manera muy, muy fuertecita y es favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa parece ser la lógica de gobierno imperante en este país. Y por supuesto eso no obedece a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Así es que hay que avanzar. Yo quiero decirles esto, hay que avanzar con propuestas de decisión de cambio. Es decir, que no seamos un adornito que se pone y decimos que seguimos siendo la democracia genial. No, tiene que ser necesariamente una decisión de cambio, pero serena, tranquila. El país no está para irse a un paso al abismo. Yo estoy convencido entonces que se darán necesariamente esas expresiones de populismo, tal vez, más en estos tiempos, pero tiene que haber propuestas sensatas que le lleguen a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Camilo, nosotros todas las noches hacemos una encuesta en Twitter donde le preguntamos a los gatos algo relacionado con el tema del día, pero antes de ir con la encuesta para que la conozcas, quiero saludar a personas que nos están viendo desde Roberto Payán en Nariño, desde Palmira Valle, mi valle querido, mi valle del Cauca, desde Puerto Guzmán, Putumayo, nuestro primer gato adicto desde Putumayo. Entonces agradecemos que estén ahí viéndonos. Fantástico que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que somos los mismos gatos en todas las redes y en Instagram los mismos gatos _ Camilo, la pregunta que le hicimos a los tuiteros, a los gatos tuiteros fue: ¿qué opina de la aspiración de Camilo Romero como precandidato presidencial? El 42% nos dice es su momento, con manito de batalla. El 15% nos dice ceda a Fajardo. El 12% nos dice su juventud le ayuda. Y el 31% nos dice quién es él. Esta encuesta, Camilo, ahora me vas a dar tu... Natalia, ¿el 15 dice qué? El 15% nos dice ceda a Fajardo. Ceda la bandera a Fajardo. Okay. Esta encuesta, ahorita me das tu opinión sobre esa encuesta, pero digamos haciendo un breve análisis del sondeo, esto nos quiere decir como muchos ciudadanos creen que es el momento de Camilo Romero, pero hay otros que no lo conocen. Entonces, creo que hay un reto muy importante para darse a conocer en Colombia. Esos son los resultados de la encuesta. ¿Qué opinan? Yo creo que están muy ajustados, digamos. A ver, cuando salí de senador, porque ya son 2 veces la inquietud que plantea Natalia, cuando salí de senador teníamos el 16% del reconocimiento, imagínate. Esa fue la encuesta, recuerdo, de Jan Haas. Entonces, un saludo al abogado Cancino, un gusto que esté aquí con estos gatos. Sabía que usted era de estos mismos gatos. Él es súper gato. Él es Cancino, tú eres Catmilo. Bueno, vale. Entonces, les digo que salimos con el 16%, una entrevista de Jan Haas. Una entrevista que incluso se animó a preguntar cuáles de las figuras nuevas, jóvenes de la política podría llegar a ser presidente. Nuestra opción
a pesar de ese desconocimiento inmenso que les cuento, estaba por encima de la de Iván Duque, que también estaba ya encuestado en ese momento. ¿Cuánto habremos logrado llegar al resto del país y que nos conozca más gente? Vamos a ver. Pero justamente te decía Natalia, algo que está diciendo aquí Mafe Carrascal, que no lo conozcan es una oportunidad frente a Petro y Fajardo que ya tocaron techo. Es decir, es, por supuesto, un reto inmenso, es lo que nos queda, es darnos a conocer, es que la gente conozca una opción distinta, una opción fuera de lo que estaba en el escenario del 2018. Ese será, sin duda, Natalia, el gran reto, pero también entendemos que es la gran oportunidad. Y es la oportunidad porque si nos conoce el 20 o 25%, pues tenemos el resto para intentar avanzar, para intentar crecer con la ciudadanía colombiana. Camilo, precisamente ahí que estás tocando ese tema de la oportunidad, había una pregunta de uno de nuestros gatos en donde decía, Camilo no puede pensar tal vez en una dupla con Carlos Amaya. Esa es una pregunta que quiero transmitirle de los gatos. Y la otra es, ya previendo que ya tienen una posibilidad para candidatizarse a la presidencia 2022, yo sí quisiera saber cuál es la posición de Camilo con relación al desempleo. Estamos ya superando el 19% de desempleo. ¿Qué va a pasar realmente con ese capital humano para poderlo reenganchar? Hay propuestas de pago por horas. Y la segunda es, usted estaba hablando sobre la economía colaborativa, que la apoyaba precisamente. Y en esta coyuntura, en donde precisamente la economía colaborativa podría ayudar a reactivar, ¿cuál es la posición de Camilo? ¿Sí a las aplicaciones, sí a las plataformas? 3 preguntas en una. Sí, ahí veo cómo sale esto. A ver, lo primero, está, digamos, sonando el nombre de Carlos Amaya para una precandidatura también en el Partido Alianza Verde. Allí nos encontraremos. Nos hemos encontrado allí en ese escenario del Verde. Él fue representante de la Cámara cuando yo fui senador y fuimos gobernadores en el mismo tiempo. Sabemos de algunas acciones políticas conjuntas, nos juntamos como gobernantes para plantearnos un tema que fue el de los derechos de la naturaleza, el de la prohibición de asbesto y plástico en las contrataciones públicas, digamos, el derecho de los campesinos de nuestro lado. En eso nos hemos juntado con Carlos Amaya y pues estamos hoy en el Partido Alianza Verde y habrá que ver qué desenlace tiene todo esto. Pero por supuesto allí iremos caminando, son liderazgos, yo creo que de renovación para el país y hay que ver qué ocurre con eso. Cada quien desde su caracterización, cada quien desde su estilo, cada quien desde su manera de hacer las cosas, pero creo que vamos en un camino que al menos nos encontraremos de aquí en adelante en el país. La 2 no la recuerdo, el tema del empleo, sí. Empleo. Voy. Mire, yo hice un comparativo de lo que había sucedido con esta pandemia y la reacción de nuestro gobierno colombiano en comparación con otro, pero no tomé un país europeo ni tomé Estados Unidos como referente, no, un país con una economía menor que la nuestra, Perú. Y Perú ha invertido ya, para intentar salir de esta crisis de la pandemia, ha invertido el 12% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la comparación con Colombia? Que ha invertido el 2.2%. Ahí está la lógica de poder y de gobierno que les señalo. Es decir, aquí lo que funciona es la lógica del sálvese quien pueda. Aquí lo que funciona es esa democracia formalita, insisto, ¿no? Dada de responsable, que mientras haya crecimiento económico, que bueno, que la mano invisible regule todo, que la mano invisible se encarga, que el mercado, y cuando hay una crisis, y vaya crisis que nos tocó como la pandemia, los primeros que salen a buscar la mano del Estado, ya no la invisible, son los que más tienen. Es decir, vamos a ver qué, señores del gobierno, necesitamos del Estado. Esa lógica ya nos la aplicaron hace 20 años. Hace 20 años hubo una crisis del sector bancario y quienes pagamos fuimos la mayoría de los colombianos. Es decir, esos gobiernos, tan serios, responsables y como ustedes quieren llamarlo, son privatizadores en las ganancias y socialistas en las pérdidas. Completamente socialistas. Es decir, si se perdió en algún sector económico, que paguemos todos. Ahí sí nos volvimos socialistas. Y en las ganancias son absolutamente privatizadores. Entonces, pero las empresas generan empleo, Camilo, igual. ¿Los qué, perdón? Las empresas generan empleo y la idea es cómo vamos a reactivarlo después de pandemia. Allí voy. ¿Qué hizo Perú? Pues Perú se la jugó por la pequeña y mediana empresa. Salvando a la pequeña y mediana empresa, salva los empleos de la gente. En Colombia aplicaron la lógica del sálvese quien pueda. Y entonces, ¿cuál es el resultado que nos da el DANE? Que además ustedes saben que esos resultados del DANE son de una discusión inmensa
porque alguien que trabaje unas horitas a la semana ya lo llaman ocupado y ya no es un desempleado en este país. Nos refleja 6 millones de desempleados nuevos en Colombia. No puede esperar usted nada distinto con esa lógica de poder y de gobierno. Entonces, aquí hay que ir, por supuesto, hacia un nuevo pacto, no solo social, sino hacia un nuevo pacto fiscal en Colombia. Es decir, aquí ya no valen más reformas tributarias y laborales bajo la misma lógica que han aplicado durante décadas y no les da resultado. Es decir, eso es lo que ha estado equivocado en nuestro país. Algo sencillo, lógico, que tendremos que hablarlo de manera democrática y tranquila entre los colombianos. No es lógico que pague más quien más tiene. No es lógico que lo que se haga es intentar lo que el gobierno no hizo en Colombia, pero sí lo hicieron en Perú, que tengan la posibilidad cierta, en serio, de ayudarle a la gente, de meterle inversión directa a nuestras empresas. ¿Y qué hace el gobierno colombiano? Un gran portafolio de endeudamiento. Mire, endeúdense. Ahora la hipoteca inversa, todo lo que han trabajado, que se los quede el banco. Hola, los bancos se llevaron 11 billones de pesos de ganancia el año anterior. ¿Dónde está el beneficio para la inmensa mayoría de la gente? Así es que este gobierno no se la jugó, para mí no se la metió las manos al bolsillo, quiero decir, y ha sido absolutamente prepotente con la necesidad del pueblo colombiano. Allí pongo ese comparativo que me parece clave y no tiene que ver con posturas nada distinto a lo lógico que lo que estoy planteando acá. Camilo. No sé, ¿se me quedaba una tercera? Natalia. Sí, economía colaborativa y apoyo a plataformas. Pero antes de que vayas con esa respuesta, de economía colaborativa, perdón por ser ¿cómo se dice? La mala de los stickers, pero el tiempo. Vamos con esa respuesta y después vamos con... Estoy convencido que la tecnología llegó para quedarse. Es decir, esto es inevitable y no podemos, digamos, las sociedades y la ciudadanía avanzan mucho más rápido que la normatividad y las instituciones, por fortuna. Es decir, son las sociedades las que van avanzando y entonces ahí van llegando a las tantas la institución a intentar resolver un tema. Así es que yo creo que es inevitable. Por supuesto hay que resolver muchos problemas sociales de mucha gente. Eso pasa con Uber y pasa con los taxistas. Hay que mirar cómo llegamos a una propuesta seria integral. Pero mira, yo recuerdo a unos señores que eran los fotomecánicos, digamos, porque yo de estudiante publicaba un periódico y me regalaba unos pesos allá imprimiendo en San Nicolás, lo más barato en Cali, y teníamos un periódico universitario, en fin, hacía libros, periódicos para rebuscármela, y allí metíamos la publicidad nuestra, ¿no? ¿Qué pasó, Mora? Morita. El perro. Ah, Zamora, ya. Son códigos ya. Entonces digo que en esa época yo veía a los fotomecánicos que eran los encargados de coger los negativos, como hacían antes las fotos, ¿no? Que salía el negativo y luego pasaba la foto. Y ellos se encargaban de coger el negativo grande de los periódicos y empezar a arreglarlos. Y la tecnología permitió que pase del computador directamente a la plancha metálica, evitándose el negativo ese grande. Es decir, se acabó el trabajo de los fotomecánicos. Algo inevitable en medio de la tecnología. Entonces yo sí soy un convencido que las plataformas llegaron para quedarse y por supuesto lo que necesitamos es que ojalá sean escenarios cada vez más democráticos y de economía colaborativa, no en el sentido individual como lo es Airbnb, como lo es este tema de Uber que habíamos hablado, sino que ojalá sean también plataformas de beneficio social. Y eso lo intentamos en Nariño. Ejemplo, ULA, Universidad de Libre Aprendizaje. Los maestros no cobran un peso, los estudiantes no pagan un peso. 15.000 estudiantes pasaron por la Universidad de Libre Aprendizaje en los 4 años de nuestro gobierno. Eso Camilo, es un ejercicio de economía colaborativa. Digamos, Camilo, pero ese tema es súper chévere, digamos, economía colaborativa y todo, pero digamos, por ejemplo, un gran sentir que tenemos, digamos, los que le jalamos al emprendimiento, los que estamos metidos en este discurso, tenemos una inquietud de pronto de conocer cuál es la visión de Camilo Romero cuando hablamos, por ejemplo, de temas de ciudades inteligentes, de qué vamos a hacer con los temas de ciencia, tecnología, innovación, digamos, cuál debe ser la visión que debe tener Colombia frente a estos temas, pensándolo, digamos, cómo está el panorama en una futura o en un plan programático de una eventual presidencia de la República. Camilo, pero ¿qué hacemos con ese tema, digamos, para apalancar la economía, pero con ciudades inteligentes, ciencia, tecnología, innovación? ¿Cuál es tu visión? Miren, nosotros no solo tuvimos una visión, no solo podemos tener un planteamiento, lo hicimos en el departamento de Nariño. Ejemplo, Cátedra Futuro. Mejor proyecto de innovación educativa no podía existir. Que nuestros niños, ojo, no es en Bogotá, es en La Tola, es en Mosquera, es en Barbacoas, en el departamento de Nariño, puedan tener la posibilidad de 3 cosas. Nuevas tecnologías, nuevas tendencias y emprendimiento social. Y eso lo hicimos y quisimos que sea apoyado por el gobierno nacional
con un proyecto de regalías que queríamos 20.000 millones de pesos para llegar a todas las instituciones educativas. No fue posible convencer a estos gobiernos con esa lógica retrógrada, pues, y nos tocó invertir solo 500 millones de pesos de recursos propios de la gobernación. Pero ¿qué logramos? Llegar allí, y esa sí es una manera de cerrar brechas. Esa sí es una manera en que los niños hablen, digamos, de Creative Commons, tengan la capacidad de hacer hackatones, que tengan la posibilidad de hablar de temas de vanguardia en el mundo. Imagínate eso para un niño de nuestra costa pacífica nariñense. Es un cambio de paradigma de esa realidad tan dura que tiene allí, tener la posibilidad de plantearse estas cosas. Y yo diría, Juan, que no es un planteamiento, es un imperativo para el país y más para Colombia, plantearse ese camino, el de la innovación, por supuesto, el de estos componentes. Nosotros lo llamamos allá innovación social. Mire, fuimos el único departamento en crear un laboratorio ciudadano que le llamamos el CISNA, el Centro de Innovación Social de Nariño, para crear un ecosistema de innovación en nuestro departamento. Allá quedaron unas 2 o 3 impresoras 3D, ¿no? Que este nuevo gobierno no ha entendido ni cómo prenderlas en un momento en el que necesitamos que se pongan a imprimir caretas. Es decir, claro que tenemos una visión y una perspectiva que nos lleva a ese camino. Héctor. Aquí estoy. Camilo, hay un tema que me quedó sonando a mí. Hay una premisa en la comunicación política que manejan los candidatos, que es la palabra cambio, verbalizada de 1000 maneras diferentes. Llamémosle de alguna manera, y con todo respeto, y que es una manera creativa de hacerlo, la innovación política. Pero la innovación política es una cosa, un tema abierto, no es una bandera. ¿Cuál es su bandera? ¿Cuál es su bandera política para gobernar? Así como hay seguridad, como hay paz, ¿cuál es la suya? Yo le podría plantear esto. En Nariño, esos 3 pilares que aquí mencionaron, gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa, ojo, logramos el único gobierno abierto en Colombia hasta ahora. No ha existido otro gobierno abierto. Pero yo entiendo la pregunta porque eso sonaba un poco extraterrestre, y más en Nariño. Digamos, si no se hace en Bogotá, en Medellín, en Cali, imagínense ustedes con las necesidades, las angustias de un territorio tan complejo como Nariño, pero con una inmensa potencialidad, sobre todo por su territorio y su gente. Pero llegar a plantear allá, parecíamos astronautas, ¿no? Que hablar de gobierno abierto, de innovación social, de economía colaborativa. Pero en la práctica le respondo, en las banderas. Yo creo que hay 3 que son unas características ya marcadas y definidas. Primero, defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Esto es defensa del territorio, defensa del ambiente, defensa de los animales. 2, defensa de lo público. Ya les dije cómo en medio de la pandemia sí salimos a buscar la mano del Estado. Y no digo esto para regularlo todo, pero sí digo al menos para garantizar los derechos de la ciudadanía. Hay que garantizar los derechos de la gente. Y allí me parece válido reforzar el Estado, reforzar los gobiernos para ese propósito y para ese criterio. Vimos muchos gobiernos a nivel global que tuvieron que nacionalizar el tema de la salud para poder dar atención a la gente, porque lo privado no estaba dando la suficiente atención que se requería. Por supuesto, entonces, que lo segundo, la defensa de lo público, es vital y contundente. Y tercero, la defensa de la gente. Yo creo que allí puedo sintetizar defensa de la vida, defensa de lo público y defensa de la gente. Camilo, nosotros, como contamos al inicio del programa, tenemos una sección que es el Casa Populista y el Varillazo. Hoy vamos con Varillazo. Laura Herrera, cuéntanos, ¿a quién le vamos a dar varillazo hoy? Hoy no vamos a tener Casa Populista, vamos a tener varillazo, y es para el Ejército Nacional, porque precisamente hoy en Nariño sucedió un hecho muy doloroso, pareciera sádico, pareciera enfermizo, de un soldado que se le ocurrió lanzar un perrito al vacío y lanzarlo como si fuera un frisbee. Por Dios, a los personajes del ejército, ya no hay tanta credibilidad en ustedes y están cada vez perdiendo más la confianza con la gente. Así que, por favor, demuéstrenos que tienen humanidad, que pueden cuidar a cualquier ser y que no están para destruir. Para ellos, un varillazo muy doloroso, muy penoso y muy vergonzante hoy. Duro ese varillazo, estamos completamente de acuerdo. Camilo, quiero seguir saludando a personas que están aquí en las redes, que nos ven desde López de Micay de Tumaco, desde Putumayo nos están viendo muchísimas personas, desde el Valle del Cauca también. Los saludamos a todos, gracias por conectarse y por estar aquí con este maravilloso invitado que tenemos hoy. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero yo quiero hacerle una pregunta final a Camilo y a los gatos que están en esta sala, y por qué no a los que están en redes sociales, para que nos respondan. Y es, ¿ustedes creen que Camilo Romero es una alternativa
diferente para las presidenciales en 2022? Juan. Sí, yo creo que traen ideas innovadoras. Gabriel. Yo creo que es necesario ver nuevos líderes, pero mi llamado es a no caer en discursos populistas que van a proliferar en esta época de pandemia. Laura. Sí, creo que también, igual que Gabriel, el llamado a nuevos líderes, a líderes jóvenes, líderes que entienden de otra forma la política y que sobre todo entienden el daño que hace la polarización y las narrativas agresivas y los discursos tan fuertes que hoy vivimos. Héctor. Sí, a la innovación política. Diana. Yo creería que sí, siempre y cuando se rodee bien. Humberto. Necesitamos nuevos liderazgos, pero que no caigan en el populismo. Bueno, antes de Camilo, yo creo que puede hacer un ejercicio muy interesante, tiene que evaluar muy bien las personas que lo van a acompañar, porque definitivamente consolidar una candidatura independiente, transformadora, no a veces significa hacerlo con los que creen que la hacen y definitivamente no la están haciendo. No sé si me entendieron, pero el mensaje es, hay muchos políticos. Hombre con hombre, mujer con mujer. No. El mensaje es que hoy muchos políticos se ufanan diciendo que hacen política transformadora en Colombia cuando no es así. Y siento que Camilo Romero puede hacer un ejercicio muy interesante donde pueda evaluar esos liderazgos y el liderazgo propio. Camilo, ¿qué opina? Yo creo que hay un escenario, les digo, yo he recorrido el país y en los liderazgos ya existentes. Y es natural, digamos, tanto tiempo en el escenario político nacional de manera tan fuerte y contundente, pues genera un desgaste, ¿no? Genera ya en la gente, digamos, es lo mismo de siempre, el panorama está igual y han pasado cosas maravillosas. En Risaralda, todo el sector alternativo, representativo, acompañándonos desde ya, decir Camilo, hágale, si se anima, métale, aquí estamos, y en varias regiones de Colombia. Cuando eso ocurre, es por supuesto que hay una posibilidad, que hay una opción, que la gente está cansada de lo mismo. Y lo mismo no solo involucra a los gobiernos, sino también a esas alternativas políticas, ¿no? Y yo creo que allí hay, pues, todo por jugarse con innovación política, como lo han dicho bien, y tendremos que, ninguno, Cancino pregunta cuántos partidos ha tenido Colombia, ninguno, Cancino, el más cercano ha sido Antonio Navarro, un gran paisano. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos Antes de cerrar, Camilo, nosotros desde Los Mismos Gatos estamos apoyando para este 27 de marzo el concierto de la Fundación Sergio Urrego para generar conciencia sobre la importancia de la salud mental en los jóvenes. Recordamos que Sergio Urrego fue víctima de suicidio después de haber sido molestado por sus compañeros, por haber expresado sus preferencias sexuales. Este 27 de junio va a haber un concierto que estamos apoyando. Los invitamos a todos a que los que quieran hacer aportes para contribuir en esta importante causa frente a la sensibilización de lo que le está pasando en nuestra juventud, ingresen a esta página. Mañana, de hecho, como invitada tendremos a la presidenta, la mamá de Sergio Urrego, que es la directora de la Fundación Sergio Urrego, además Camilo, para que nos apoye en redes compartiendo también el programa y nos va a contar un poquito de esta iniciativa, de la tragedia que significa el suicidio, de lo difícil que es para esta juventud y de la importancia de mantener buenos estándares de salud mental, que también debería ser otro tema para incluir en cualquier proyecto de gobierno. Con eso, digamos... De acuerdo. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos felices los gatos. Esperamos tenerlo pronto en la sala de los gatos. Cuando ya esté esa candidatura consolidada, por acá el gato Cancino nos dice que es una excelente opción. ¡Wow, wow, wow! Recordándoles que hoy hicimos... Cancino de vice. Hoy hicimos una gran alianza y como todos los miércoles con la Línea del Medio, les agradecemos por ese espacio también tan maravilloso de la Línea del Medio. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales, somos Los Mismos Gatos.
Y en Instagram, Los Mismos Gatos _. Mañana nos vemos con nuestra invitada fantástica de la Fundación Sergio Urrego y con el nuevo tema para discutir. Nos vemos y los queremos. Recuerden que somos Los Mismos Gatos y opinamos por diversión. Chao. Natalia, gracias de verdad a todos y todas. Un gustazo ver a Cancino y a Carrascal juntos dando buena onda. Vamos bien, Camilo, esto solo lo logran Los Mismos Gatos. Es un programa que une, Camilo. Chao, Es un gatos, programa que une. Los queremos. Gracias, Camilo. Te queremos. Chao. Chao.